Los amigos, los enemigos. Pasarela, Ramón Díaz, Menotti, Bilardo, Avalanche. Quiero terminar con esta historia de que Maradona inventó la droga en el fútbol argentino. Dicen que yo hablo de todo, y es cierto. Dicen que yo me peleé con el Papa, y tienen razón. ¿Porque salí de Villa Fiorito no puedo hablar? Yo soy la voz de los sin voz, la voz de mucha gente que se siente representada por mí. Yo tengo un micrófono delante, y ellos en su puta vida podrán tenerlo. A ver si se entiende de una vez. Yo soy el Diego. Entonces, vamos a ser claros. Antes de seguir con esta historia, digamos que desde el pico más alto, justo después de México 86, vamos a poner los puntos sobre las IES y en un montón de temas, en un montón de hombres y nombres. Sí, me peleé con el Papa. Me peleé porque fui al Vaticano y vi los techos de oros. Y después escuché al Papa decir que la iglesia se preocupaba por los chicos pobres. Pero, vende el techo, fiera, hace algo. Las tenés todas en contra. Encima fuiste arquero. ¿Para qué está el Banco Ambrosiano? ¿Para vender drogas y contrabandear armas? Como se escracha en el libro Por Voluntad de Dios. Yo lo leí, no soy un ignorante, y también estuve con el Papa, porque soy famoso. Fue decepcionante, yo siempre lo cuento. Le di un rosario a mi mamá, le di un rosario a la Claudia, le di un rosario a no sé quién, y cuando llegó mi turno me dijo en italiano, este es especial, para vos. A mí me salió decirle gracias, nada más. Yo estaba re nervioso. Seguimos caminando por ahí y le pido a mi vieja que me muestre el de ella. Era igual al mío. Pero yo le dije a la tota, no, el mío es especial. Me dijo el Papa que era especial. Entonces me le acerqué y le pregunté, disculpe, su santidad, ¿cuál es la diferencia entre el mío y el de mi mamá? No me contestó. Solo me miró, me palmeó, sonrió y seguimos caminando. Una falta de respeto total. Me palmeó y me sonrió. Nada más. Diego, no rompa las pelotas y picátelas que tengo más gente esperando. Eso me dijo con la palmada en la espalda. ¿Se entiende por qué me enojé con él? Por cosas parecidas me enojé con muchos otros. Por el caretaje. Porque dicen una cosa acá y después le toman la leche al gato allá. Porque se les escapa la tortuga. Porque mienten. Porque son cabezas de termo. No voy a hablar de todos los personajes con los que me peleé. Necesitaríamos una enciclopedia de esas que venden por fascículos. Voy a hablar de esos casos que todo el mundo tiene así, siempre en la punta de la lengua. El Diego odia a tal. Para empezar y que quede clarito, yo no odio a ninguno de esos con los que me peleé a los gritos a través de los medios. Puedo odiar, sí, a los que le meten la mano en el bolso a la gente, como algunos políticos, como algunos dirigentes, o a los que pueden matar a la gente, como los milicos argentinos en algún momento. Después, a lo que le joden la vida a los pibes, de cualquier manera, pegándoles, no dándoles de comer, vendiéndoles falopa, de cualquier manera. Para empezar, yo no estoy chivo con Ramón Díaz, para nada, y siempre se dijeron mentiras alrededor de nuestra relación. La primera, la más grande, la que quedó en la cabecita de termo de todos, es esa que dice que yo le llené la cabeza a Bilardo para que no lo llamara el seleccionado. Un disparate, se les escapó la tortuga, fiera. Un disparate tan grande que a esta altura nadie me creería, ya lo sé.
Si contara que en Suiza, durante la gira previa al Mundial de Italia, comenté, y tengo un periodista de testigo, me animo a jurarlo, que lo único que nos podía salvar en ese momento cuando nos faltaba gol y algo más, cuando no vacunábamos a nadie, era Ramón Díaz. Así se lo dije. ¿Sabés quién tendría que estar en este equipo y se acabarían los problemas? El pelado. Faltaba un montón todavía para que el Narigón definiera la lista. Hasta de Juan Funes, pobrecito, se hablaba, y el Narigón no lo llamó. Y que antes del Mundial 86, apenas terminaron las eliminatorias, declaré públicamente que el pelado nos vendría muy bien. Está escrito, está escrito. Nunca le hice un planteo a nadie, lo juro por mis hijas, para sacar del medio a alguien. Al contrario, si a Bilardo alguna vez le hice un planteo fue para que dejaran el equipo a Canigia. Y esto que quede escrito, lo digo por primera vez. Si Bilardo dejaba fuera del Mundial 90 a Canigia, yo no lo jugaba. Pero en lo de Ramón Díaz me quiero detener y repetir, lo juro por mis hijas, que es lo que más quiero en la vida, que yo nunca me opuse a que Ramón se sumara al seleccionado. El que nunca se lo planteó fue Bilardo. Él habrá pensado que yo estaba peleado con Ramón, porque Ramón era amigo de Pasarela, y Pasarela sí estaba enfrentado conmigo. Lo que Ramón Díaz hizo fue tirarse del lado de Pasarela, cuando Pasarela se fue al Inter. Y eso es lógico. Si Pasarela va al Inter, o viceversa. Me parece bárbaro que el pelado haga las relaciones con quien más le convenga. ¿Qué va a hacer conmigo si yo estaba en el Napoli? En el 89, cuando el Inter salió campeón con el pelado como figura, me crucé con él en la cancha y le grité, para que se dejara de joder con las giladas del seleccionado. Ojalá que Bilardo te llame, así te dejas de inventar boludeces. Lo cierto es que un año después, cuando Bilardo definió el equipo para Italia 90, el pelado no hacía un gol ni en un arco de 20 metros. Más todavía, ¿saben quién le enseñó a definir a Ramón? Yo, papito. En el 79, cuando fuimos a jugar al Mundial en Japón, le metí en la cabeza que para hacer goles no tenía por qué agujerear a los arqueros. El cabeza de termo le apuntaba al pecho, cerraba los ojos y ¡pum! Era un asesino, sí, pero no era un goleador. Después aprendió. De nada, Ramón. También anduvieron diciendo otras cosas como que yo no había hecho la fuerza suficiente para que a Bertoni le renovaran el contrato en el Napoli en nuestra tercera temporada ya. La Chanchi y yo habíamos jugado juntos las dos primeras. El pelado estaba en el Avellino, también en el sur de Italia, y los tres éramos muy amigos. Pero es mentira, la decisión no fue mía, y Daniel se fue bien. Por eso también lo desafío a Ramón como a Pasarela. Vamos a sentarnos en medio del Monumental frente a frente, sin hinchas de Boca alrededor. Ahí mismo donde yo me acerqué hasta el banco para darle la mano, el día de mi último partido en Boca, contra River, en el 87. Para que se diera cuenta de una vez por todas de que nos podemos decir pelotudeces, pero lo nuestro no es para tanto. Por eso prefiero cortarla acá y contar algo mejor. Emiliano, uno de sus hijos que juega al fútbol en River, y me dijeron que muy bien, me llamó por teléfono a mi casa, a mí, y me dijo que yo soy su ídolo. ¿Qué me importa lo de mi viejo? Eso lo arreglarán ustedes cuando puedan. Pero yo te adoro. Eso me llevó a mí y me llenó de orgullo. Fue hermoso, divino. Pero que quede claro, algo, por favor. Yo nunca, nunca, nunca en mi vida me opuse a que viniera alguien a la selección. No, jamás. Al contrario, los que quisieron irse se fueron solos, como Pasarela. Que Pasarela se fue por menotista del Mundial de México, cosa que jamás va a reconocer, como jamás, parece, me va a entender,
porque yo muchas veces quise hablar con él y no hubo forma. Cuando le pasó lo de la muerte del hijo, lo peor que le puede pasar a un padre, quise hablar con él porque me dolió en el alma, pero nunca me contestó. Le dejé mensajes, de todo. Hasta le escribí una carta abierta a través de un periodista amigo en el Gráfico. Ahí puse: viví con mucho dolor lo de Pasarela. Yo creo que dijimos muchas boludeces. Dije muchas pavadas. Nosotros hablamos del pelo corto, del arito. Por el amor de Dios, qué chiquitito que es todo eso. Los que estamos lejos, los que lo vemos de afuera podemos comentar. Qué mal, qué dolor. Debe ser lo peor del mundo, pero eso no alcanza. El dolor se lo llevan ellos. Podemos acercarnos, hablar, pero no sirve de nada. A mí lo de Pasarela me pegó muy fuerte. Nadie merece vivir algo así. Yo veía las imágenes y me parecía mentira. Me parecía que no era cierto que él, que su esposa, que su familia estuvieran viviendo todo eso. Lo llamé varias veces, sabiendo que no servía para nada, pero para ponerme a disposición. Todas nuestras discusiones son una idiotez al lado de eso. No tienen la más mínima importancia. Lo único que se me ocurre decirle es: Daniel, si me necesitas para algo, acá estoy. Pero con esa historia tan dolorosa no quiero mezclar nuestros quilombos. Para que nadie invente giladas, lo cuento todo. Nosotros nos habíamos peleado en la concentración de la América de México, en el Distrito Federal, donde vivíamos en la Copa del Mundo del 86. La historia fue así. Yo llegué 15 minutos tarde a una reunión junto con los rebeldes. Eso éramos, según Pasarela. Pasculi, Batista, Islas. 15 minutos tarde llegamos. Entonces nos comimos un discurso de Pasarela, con el estilo de él, bien dictador. Que como el capitán iba a llegar tarde, que esto, que lo otro. Lo dejé hablar. ¿Terminaste?, le pregunté. Bueno, entonces vamos a hablar de vos, ahora, le dije. Y conté, delante del plantel completito, todo lo que era él, todo lo que había hecho él, todo lo que yo sabía de él. Y se armó el lío grande, porque en aquella selección, hay que decirlo, había dos grupos. Por un lado los que apoyaban a Pasarela, su banda. Ahí estaban Valdano, Bocchini y varios. Pasarela les había llenado la cabeza y por eso decían que nosotros habíamos llegado tarde porque estábamos tomando falopa y que esto y que lo otro. Pero, más que nada, por supuesto, eso de que estábamos tomando falopa y esos éramos nosotros, mi grupo. Entonces yo le dije: está bien, Pasarela, yo asumo que tomo, está bien. Alrededor nuestro un silencio tremendo. Yo seguí. Pero acá hay otra cosa. No estuve tomando en este caso. No en este caso, mira vos. Y, además, vos estás mandando al frente a otra gente, a los pibes que estaban conmigo. Y los pibes no tienen nada que ver. ¿Entendiste, buchón? La única verdad es que Pasarela estaba queriendo ganarse al grupo de esa manera. Sembrando cizaña, inventando cosas, metiendo palos en la rueda. Quería ganárselo desde que había perdido la capitanía y el liderazgo. Lo tenía atragantado, lo tenía acá. Porque él fue un buen capitán, sí, y yo siempre lo dije. Pero yo mismo lo desplacé. El gran capitán, el verdadero gran capitán, fui, soy y seré yo. Después de eso, cada vez que podía, él me jugaba muy feo, muy feo. Lo agarró a Valdano, que es un tipo muy inteligente, a quien todo el mundo escuchaba, incluido yo, que era capaz de estar 4 horas con él sin poder meter un bocadillo, y le metió en la cabeza que yo estaba llevando a todos a la droga, Entonces me planté, en el medio de esa reunión, y en nombre de mis compañeros y en nombre mío, por supuesto, le grité a Pasarela: acá nadie toma, viejo,
acá nadie toma. Y lo juro por mis hijas que no tomamos, que en México no tomamos. Pero como estábamos sacando los trapitos al sol, se me ocurrió hacerla completa. A ver, ya que estamos, estos 2.000 pesos de teléfono que tenemos que pagar entre todos, porque nadie se hace cargo. ¿Por llamadas de quién son? Nadie saltó, nadie me contestó. Alguno miró el piso. No volaba una mosca. Lo que no sabía Pasarela es que por aquellos tiempos, en 1986, parece que hace un siglo ya, las cuentas telefónicas en México tenían detalle. En la factura venían los números uno por uno, y el número era de él, hijo de puta. Ganaba 2 millones de dólares y se hacía el boludo por 2.000. Eso sí que es tomarle la leche al gato. Yo prefiero ser adicto, por doloroso que esto sea, aventajero o mal amigo. Esto de mal amigo lo digo por la historia que terminó de alejarme de él y terminó también de formar la verdadera imagen de Pasarela para los demás. Cuando él estaba en Europa, todo el mundo comentaba que se escapaba a Mónaco para verse con la esposa de un compañero, de un jugador del seleccionado argentino. Eso hacía, y después lo contaba en el vestuario de la Fiorentina como una hazaña. Entonces, cuando vino Valdano a pedirme explicaciones en México, en esa reunión, por lo de la droga, y también a darme una filipica, yo no podía hacer esto, que yo no podía hacer lo otro. Yo lo paré en seco. Le dije, pará, Jorge, la reputa que te parió. Vos, ¿del lado de quién estás? Acá lo que te cuenta Pasarela es verdad, y lo que te cuento yo, ¿no? Bueno, está bien, contame. Ya me había calmado. No, espera, vamos a la reunión. Allá fuimos, y en la reunión, con Pasarela presente, conté todo lo que sabía de él y se hizo un silencio profundo, hasta que saltó Valdano. Vos sos una mierda, le gritó al Kaiser. Ahí se rompió todo, ahí le agarró la diarrea, el mal de Montezuma, cuando la realidad era que todos me íbamos por el culo. Ahí le dio el tirón. Esta es la verdadera historia. Por eso es que yo digo que lo desafío a Pasarela a encontrarnos en el Monumental sin un hincha de Boca alrededor, a hablar de todo, frente a frente en una mesa, como si fuéramos a jugar un truco de dos. Pero no se trata de eso, Se trata mejor de hablar de compañerismo, hablar de disciplina. Cuando él, en las concentraciones, ponía mierda en los picaportes de las habitaciones. Lo invito a hablar del pelo largo. Cuando yo hice 200 goles con unos rulos que parecían el casco de Schumacher y nunca se me cruzó por la cabeza decirle a nadie, no me pidan que cabecee. Y Kempes, porque fue un compañero en el 78 de él. En una de esas el gran capitán se hubiera quedado sin la copa si no era por Marito. A hablar de todo lo invito. A hablar de mujeres, y hablar de fútbol. Hablar de droga. Hablar de lo que quiera, Porque él dice que de mí no habla, que conmigo no habla. Pero él sabe muy bien que no es quien para venirme a decir a mí nada de la droga. Porque si vamos a hablar de eso, tendremos que remontarnos a un proceso muy largo y muy viejo en el fútbol argentino, de una época en la que él jugaba y yo no, y una Copa Libertadores que yo nunca jugué y él sí, varias veces, y soy el único drogadicto yo. Una vez, cuando era presidente Menem, me invitó a conversar de este tema que parecía ser solo mío en la Argentina, con Pasarela. Una reunión para charlar de todo, y también de la droga. Cuando quiera, presidente, cuando quiera, le dije. Pero Pasarela nunca apareció. Parece que no se animó. Para que quede clarito esto. Pasarela, si vos no querés que te ensucien, no ensucies. Si yo conocí la droga en el fútbol, fue por vos. Fue por vos. Entonces, claro, de Maradona no hablo. Porque si él habla y yo contesto, se pudre todo. Ni con Pasarela ni con Ramón Díaz me peleé por el tema de mi adicción a las drogas.
Nada que ver. Somos hombres y, con droga o sin droga, podíamos pelearnos a muerte por otras cosas. Hombres como Bilardo y Menotti, que están lejos de las drogas, también se pelearon entre ellos por tener ideas diferentes. Y de fútbol. Todo esto que estoy escribiendo no es de buchón. Esto se lo quise decir siempre en la cara a Daniel, pero nunca me atendió. Pero se acabó. Quiero terminar con esta historia de que Maradona inventó la droga en el fútbol argentino. A mí me agarraron con cocaína y eso no es ventaja, es desventaja. Pero cuando la droga se usó en el fútbol argentino se usó para correr. Fue para estar a la misma altura de los alemanes. Fue para ganar la Copa Intercontinental, para ganar la Libertadores, para jugar por lo menos esa bendita Copa Libertadores que yo nunca pude jugar. Y otra cosa, si a mí me designan técnico de la selección, pero a cambio de eso tengo que meterle la mano en el bolsillo a los jugadores, digo que no. Y eso hizo Pasarela cuando fue técnico, A ver si se entiende. En la selección no se gana plata y vos no podés aceptar que, encima, la AFA te ponga trabas para que recaudes algo por otro lado. Porque eso yo lo viví, Cuando salí campeón, en México 86 gané $33.000. $33.000. Mientras mi amigo Ciro Ferrara en Italia 90 salió tercero en la Copa del Mundo que organizaba su país y ganó $220.000. O sea, paremos la mano acá. Yo quiero la gloria, dámela, pero no me metan la mano en el bolsillo, querido. Y eso hizo Pasarela, que cuando asumió como técnico tomó dos medidas fundamentales: hacerles cortar el pelo a los jugadores y echarle la culpa de todas las derrotas a las gorritas con publicidad y a los contratos con la televisión. Si eso no es meterle la mano en los bolsillos a los jugadores, ¿qué es? Es decir, dejó que la AFA tomara medidas para que el plantel ganara menos. Mientras tanto, eso sí, él tenía un contrato de la puta madre y los jugadores casi tenían que pagarse los pasajes cuando viajaban desde el exterior. Pasarela dijo: basta de gorrito, basta de publicidad, basta de pelo largo. Como si las gorritas jugaran a la pelota. Como si él no hubiera salido campeón del mundo gracias a Mario Kempes, que tenía una melena que le llegaba a la cintura. A mí me dio mucha pena que, por mi culpa, porque decían que yo era el símbolo de todos los desarreglos del fútbol argentino, lo eligieran a él como técnico, como sinónimo de disciplina y orden. ¿De disciplina y orden? Pasarela, por favor. En una de esas, disciplina y orden es untar con mierda los picaportes en las concentraciones para divertirse con los compañeros. ¿Eso es el orden y la disciplina de Pasarela? Si yo tuviera que elegir a un técnico para que me dirija, me quedaría con el flaco Menotti, por sabiduría. Las cosas que él decía de mí me pasaban. Te hablaba y te quedabas mudo, y salías a la cancha y te sentías orgulloso de lo que intentabas hacer. Y Bilardo, Carlos es como un padre para mí. Alguna vez dije que me gustaría que mis hijas tuvieran sus principios. Me ayudó mucho y nunca voy a terminar de agradecerle que confiara en mí como confió. Fue decisivo para mi carrera. Eso sí, siempre tuvo una actitud más allá de lo futbolístico que a mí nunca me gustó. Nunca dejó que ganaran plata a los demás, los que estaban con él. Se le fue Pachamé, se le fue Echeverría, y toda la plata era para él. El propio Echeverría, que era su mano derecha y una de las personas más buenas que yo conocí en el fútbol, necesitó que Basile le diera una mano, que se lo llevara al Atlético de Madrid cuando el profe pobre ya estaba muy enfermo. Y otra cosa, tampoco me quiso explicar nunca, y yo lloré mucho por eso, por qué lo dejó a Valdano afuera del Mundial de Italia. Porque yo le fui a pedir a Valdano que intentara el regreso después de su hepatitis y se retirara del fútbol como lo que es, un grande de verdad. Yo se lo pedí delante de Jorgito, su hijo, y yo sentí que los traicioné, a los dos cuando Bilardo lo dejó afuera. Sé que hay muchas sospechas,
Sé que a Valdano lo relacionaban con mis reclamos gremiales desde México 86, cuando juntos denunciamos que era criminal jugar al mediodía solo porque la televisión lo pedía. Pero a mí me dijeron que Valdano no rendía. Eso me dijeron. Y nosotros teníamos lesionados a 18, ni yo podía jugar. Lo único cierto es que por alguna razón Valdano no tenía que estar en aquel plantel y yo nunca pude enterarme de la verdadera historia. Eso es lo único que me duele en el balance de mi relación con Bilardo. Como con Menotti me duele que me haya robado el orgullo de haber jugado el Mundial 78. Pero igual al narigón lo quiero como un padre y al flaco lo admiro. Ninguna de esas dos cosas, por supuesto, puedo decir de Joao Havelange. Es otro tipo con el que nos separamos al nacer. Orígenes distintos, relación imposible. Por más que él diga que me quiere como un hijo, a un nieto, un bisnieto, no le creo nada, nada. Él solo, con su historia, me dio la oportunidad de definirlo con pocas palabras, como a mí me gusta hacerlo cuando me cruzo con alguien que no me gusta nada de nada. Fue un jugador de waterpolo. Me la dejó picando, en la línea. La toqué de rabona para meterla. ¿Perdón, don Joao? ¿Waterpolo? ¿Y entonces por qué no es presidente de esa federación en vez de la nuestra? Claro, era la voz de un futbolista y la voz de un futbolista en la FIFA no vale un mango. Si lo nuestro empezó a nacer, creció en México. Cuando ellos, que estaban en los palcos con aire acondicionado o con negros abanicándolos, nos hacían jugar al mediodía. Ojo, aquello no era Fiorito, era mucho peor. Y lo que no terminaba de cazar el cabeza de termo de Havelange era que yo no quería ni quiero arruinar el negocio, no, al contrario, pero quería que entendiera, sí, que la clave de todo ese negocio, de todo ese espectáculo éramos nosotros, los jugadores, y eso es lo que voy a seguir intentando desde nuestro sindicato, que nos escuchen. Y digo esto, que de mí saben todo, hasta confesé lo más grave que me pasó en la vida, como es mi adicción a la cocaína. Pregunto, de Havelange, ¿qué se sabe? Yo, lo único que sé es que tiene una línea de colectivos que se llama Cometa. Yo hubiera querido creer en él, de verdad, pero después de aquel penal en el Mundial de Italia, del doping en Estados Unidos, me deja sin esperanzas, me defraudó. Creí que yo ya había pagado mi pena con aquello de Italia. Él sabía que lo que yo había consumido no servía para nada, pero igual me dio por la cabeza sin asco. Creí que había pasado ese rencor contra Maradona, también después de lo de Sevilla, pero no. Eso me duele en el alma. Si hay un Dios dentro de él, se tendrá que replantear todo lo que hizo. Él siempre se siguió y se guió por los papeles sin pensar que detrás de todo siempre hay seres humanos, una familia, un pueblo, sobre todo un pueblo. Por eso me calenté tanto cuando lo recibieron en Argentina como un héroe. Después de Italia 90, allá, en el palco, yo no había ni querido darle la mano. Él tenía la culpa de mis lágrimas, que no eran solo por la derrota. Me dolía más la injusticia. Y Havelange, en mi paso por el fútbol, fue la cara de la injusticia. Una sola cosa me deja la conciencia en paz. Pensar en cuánta gente se acordará de él cuando el tiempo pase, y cuánta gente se acordará de mí. ¿Havelange o el Diego? Ustedes tienen la respuesta.